Estamos de vuelta en Hoy es Noticia con la atención puesta en el Congreso, no solo por el retiro del 10% de las AFP, este proyecto para un segundo retiro que, como ustedes vieron en vivo hace algunos minutos, ha sido aprobado en general en la Comisión de la Cámara de Diputados. También es una jornada clave para el tema de los escaños para pueblos indígenas en la futura Convención Constituyente. La Comisión de Constitución del Senado debe votar entonces este proyecto y vamos a conversar al respecto con uno de los integrantes de esa comisión, una de las personas que ha liderado también el debate sobre este tema, el senador Francisco Buenchumilla. Senador, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Daniel. ¿Diría usted que hay o no hay posibilidad de acuerdo para que se aprueben estos escaños en el día de hoy? Yo diría que es un pronóstico reservado a estas alturas de la tarde, porque como sucede en todos los proyectos de ley, sobre todo cuando estos son complejos, y este es un proyecto complejo políticamente y jurídicamente, tratamos de buscar los acuerdos, pero es muy importante escuchar a las organizaciones y personas a las cuales esta ley afecta o les interesa. Entonces aquí el mundo indígena está pidiendo exactamente que el número de convencionales sea igual al 12.8%, que es el porcentaje de población según el censo del 2017. Eso significaría estrictamente 20 escaños reservados. Entonces, sobre esa materia no ha habido acuerdo entre los sectores políticos de gobierno y oposición. En el Senado hemos buscado los acuerdos, pero con esta disposición del mundo indígena estamos a foja cero en este minuto. Perfecto. A ver, para entender, porque aquí ambos sectores, tanto oficialismo como oposición, dicen que están de acuerdo, pero como usted empieza a decir, hay diferencias en el cómo, cuántos escaños, de qué forma se eligen, etcétera. Por ejemplo, en opinión de usted, ¿cómo debería hacerse la elección de estos escaños? ¿Con un padrón exclusivo, por ejemplo, para personas pertenecientes a pueblos indígenas, o de qué manera? ¿Quiénes podrían participar en esta elección? Bueno, digamos primeramente que esta es una experiencia que no ha existido en la historia de Chile, en la historia constitucional, ni jurídica ni política en Chile, desde los tiempos de la República. Primera vez que tenemos una convención constitucional, primera vez que estarían participando los pueblos indígenas. Entonces no hay precedentes escritos, no hay una fórmula. En principio, deberían votar todos los ciudadanos de origen indígena a lo largo del país, de acuerdo al último censo del 2017, que son 2.200.000 personas, y los habilitados para votar mayores de 18 años deberían ser, no sé, 1.600.000 personas, estoy calculando al ojo. Esas personas deberían participar en la elección de los convencionales indígenas. Pero ¿cómo se define quiénes son esas personas? ¿Qué padrón hay para esas personas? Bueno, hay varios elementos de juicio para eso. Primero está la ley indígena, que señala quiénes son ciudadanos indígenas, y en segundo lugar hay una norma internacional de las Naciones Unidas y de la sociología moderna que establece el principio de la autoidentificación, que es el que se usó por lo demás en el censo del año 2017, en el sentido que la persona se adscribe culturalmente y por historia y por ancestro a un pueblo indígena determinado. Entonces, a estas alturas del proceso es imposible hacer un padrón especial porque los tiempos no calzan. Entonces, lo que rige aquí es el principio de autoidentificación en el mundo indígena para los efectos de votar por los convencionales. Pero eso en la práctica significaría que las papeletas, digamos, para votar por estos escaños estarían disponibles para cualquier persona que llegara a la mesa de votación y dijera: yo me identifico como miembro de un pueblo indígena, por lo tanto voto. Bueno, eso fue lo que pasó en el censo del 2017. Llegaba la persona a la casa y le preguntaba: ¿usted se identifica con este pueblo? Que la persona decía que sí o que no. Acá va a suceder lo mismo. Yo creo que es difícil que la gente que está ajena a los pueblos indígenas vaya allá a decir: mire, yo pertenezco a un pueblo indígena. Podría haber un error marginal, pero no incide, digamos, en la práctica que tenemos en Chile y en todas partes del mundo respecto a este tema. Y por lo demás, como le digo, no calzan los tiempos para hacer un padrón electoral como corresponde, ¿no?
Mm. Claro, pero no podría desvirtuarse un poco la idea de que estos sean efectivamente representantes del pueblo indígena si cualquier persona puede ir y sencillamente declarar aquello en la mesa de votación y listo, porque probablemente muchas candidaturas, muchos partidos o gente que esté más identificada más fuertemente con alguna de las posturas en disputa va a aprovechar este vacío para sencillamente decir, bueno, es una autoidentificación y por lo tanto yo voto. ¿No puede perderse un poquito la fe pública en esto si se hace de esta manera? Jurídicamente podría haber ese riesgo, efectivamente, pero la experiencia internacional y la experiencia en Chile dice que eso no ocurre en la inmensa mayoría de lo que tenemos. Le vuelvo a repetir que en el censo, 2.200.000 personas se autoidentificaron como pertenecientes a pueblos indígenas y nadie en Chile ha objetado seriamente de que eso pudiera contener un error manifiesto y grosero que desvirtuara la naturaleza del censo. No veo por qué podría pasar lo mismo en un acto de esta naturaleza sin perjuicio de reconocer que pudiera haber márgenes de error al respecto. Claro, el problema es que, ¿qué pasa si, por ejemplo, usted dice, claro, 2.200.000 son los que se autoidentifican en el censo, por lo tanto, uno diría, en edad de votar puede haber tal vez 1,5 millones, no lo sé. ¿Qué pasa si al final aparecen 3 millones de personas votando, autoidentificándose con pueblos indígenas? Eso podría generar bastantes dudas sobre la legitimidad de la elección y si esas personas elegidas son realmente genuinos representantes de esos pueblos, ¿no? Bueno, pero no nos adelantemos todavía a eso porque el proyecto de ley tenemos que analizarlo en sus detalles y es probable que frente a eso podamos colocar alguna norma de resguardo para que eso no suceda o una norma de sanción para la persona que manifiestamente vaya con fraude, de mala fe, a hacer una cosa de esa naturaleza. Pero no lo hemos discutido en la comisión. A veces cuando surgen esas dudas se toman resguardos con algún artículo específico que establece qué pudiera pasar en el caso de dolo, mala fe, fraude o delito que pudiera cometerse en esas circunstancias, ¿no? Claro, el problema, senador, es que como es una autoidentificación, no podría haber dolo, porque basta que la persona diga yo me identifico con determinado pueblo indígena para que eso se dé por válido, por lo tanto sería bastante difícil que pueda haber un dolo ahí. Bueno, pero si esa persona efectivamente tiene cuestiones culturales y puede demostrarlo, naturalmente que desvirtúa el dolo. Yo estoy hablando en la hipótesis que usted me planteó de que pudiera haber gente que fuera simplemente a votar para desvirtuar los padrones. No nos hemos colocado en esa situación, no ha sucedido en Chile ni en el extranjero, y hoy día la sociología moderna establece en las Naciones Unidas el principio de la autoidentificación. Así lo dicen instrumentos legales que están ratificados también por Chile. Entonces yo creo que esa no es la principal discusión en este proyecto. La principal discusión es si políticamente el Estado de Chile va a incorporar o no a los pueblos indígenas a la discusión de la nueva Constitución. Eso es lo relevante, lo importante, y de qué manera van a participar y cuántos van a participar. Márgenes de error puede haber en cualquier proceso humano, pero trataremos de que eso no ocurra. Senador, y para quienes se presenten como candidatos para estos escaños reservados para pueblos indígenas, ¿rige lo mismo? O sea, ¿es autoidentificación del candidato con una determinada etnia? Mire, la norma que estamos teniendo en virtud de las indicaciones que hemos presentado varios senadores, indicaciones que todavía no han sido analizadas ni votadas y que esperamos hacerlas en el curso de hoy día y de las sesiones que correspondan, establecen algunos requisitos como que los candidatos deben tener la calidad indígena certificado por la CONADI, deben estar patrocinados por organizaciones indígenas, ya sea comunidades o otro tipo de agrupaciones. Entonces hay resguardo para los candidatos que efectivamente tengan la calidad de miembro de algún pueblo originario. Senador, otro tema que está en la discusión es cómo se repartirían eventualmente estos escaños, porque sabemos que hay 9 pueblos indígenas oficialmente reconocidos en Chile. El mayoritario en términos de cantidad, por cierto, es el mapuche, pero están también los pueblos aymara, diaguita, quechua, atacameño, coya, rapanui, cahuéscar y yagán. ¿Cuál es la posición de ustedes en términos de cómo se repartirían estos escaños? Mire, hay un 10º pueblo que fue reconocido hace muy poco, que es el pueblo Chango, que salió la ley. Correcto. Aunque no hay estadísticas, porque en el censo del 2017 no aparecía esa autoidentificación. Y están también los pueblos afrodescendientes,
que tendrían la categoría de pueblo tribal, de acuerdo a la nomenclatura del convenio 169. Entonces, hay distintas proposiciones en las indicaciones de los senadores. No hay una norma todavía, le vuelvo a explicar e insistir, porque se trata de proposiciones de distintas indicaciones de distintos senadores. Entonces, mayoritariamente se establecen y se proponen escaños en mayor número, naturalmente, para el pueblo mapuche, que de los 2.200.000 autoidentificados como indígenas en Chile, el pueblo mapuche representa 1.724.000 personas, una cosa así. Por lo tanto, tiene el mayor porcentaje y debería tener, por lo tanto, una mayor participación en los escaños. Bueno, están los aymarás, que también tienen más de 100.000 personas, como 150.000, y así sucesivamente. Entonces, se trata de una distribución en cierta medida proporcional al número de habitantes que representan los distintos pueblos originarios, y es la cuadratura que tenemos que hacer y se está conversando, se ha conversado, y bueno, hoy día vamos a ir a la comisión un poquito a foja cero, digamos, porque los pueblos indígenas están exigiendo el 12.8% y nada menos. Claro, es que claro, estrictamente proporcional no podría ser evidentemente la repartición entre los pueblos originarios, debido, como usted bien dice, a la tremenda diferencia que hay. Por eso, lo que propone usted, por ejemplo, sería al menos uno para cada pueblo originario y luego una cantidad mayor, por ejemplo, para el pueblo mapuche, por la cantidad de personas. Lo que se ha estado conversando es que pudiera haber un número base, que efectivamente fuera un escaño por pueblo, partiendo por ahí, y después ir viendo, depende del número de escaños que sean, porque si son 20, entonces tenemos que ir viendo cómo se reparten los 20 para tener en alguna medida una cierta proporcionalidad. Evidentemente que dentro de eso, mayoritariamente los escaños van a ser para el pueblo mapuche por el volumen de población que tiene. Claro. Entonces eso es lo que tenemos que conversar, concordar, dar argumentos y resolver en la comisión. Es un trabajo ya en particular, bastante refinado desde el punto de vista intelectual de cómo cuadramos la caja para tener una decisión justa. Senador, ese es nuestro trabajo. Claro, para resumir, después de todo esto que hemos conversado, ¿usted ve que hay voluntad de todos los sectores de que esto efectivamente se haga, más allá de las diferencias, porque como hemos visto es un tema bien complejo? ¿Ve voluntad de todos los sectores de poder llegar a un acuerdo? ¿Ve voluntad de que efectivamente en esta convención constitucional haya representantes de los pueblos indígenas o no ve esa voluntad? Mire, esto se ha ido modificando lentamente con el curso de los acontecimientos. Se partió con muchas dudas. Hoy día estamos a 27 de octubre. Yo diría que sí hay una voluntad de todos los sectores que deben participar en los pueblos indígenas. Yo no he escuchado a nadie que diga que no deben participar. Estoy hablando del Senado, a eso me refiero. La diferencia está en que mientras algunos proponen un número, otros proponemos otro número. Entonces hay una variación en el número de escaños para los pueblos originarios, y ahí está el dilema. Y el otro hecho político es que distintas organizaciones indígenas del país han dicho, mire, nosotros pedimos el 12.8% de los 155, y eso significa 20 escaños. Y en este minuto, a la hora que estamos conversando nosotros, que son las 6 y tanto de la tarde, no hay acuerdo sobre esa materia. Y en consecuencia yo he pedido que esto se institucionalice en la Comisión de Constitución del Senado para que el presidente que dirige esta instancia, que es el senador Durresti, pueda adoptar las medidas correspondientes para la discusión y eventualmente simplemente para votar. Y ahí, bueno, cada cual asumirá su responsabilidad y el resultado, naturalmente, que es incierto porque se requiere un quórum de 3/5 de los senadores en ejercicio en la sala. En la comisión se vota simplemente por mayoría, pero no es vinculante para la sala la votación de la comisión. Senador, le quiero cambiar de tema, nos quedan muy poquitos minutos. Se ha planteado la posibilidad de que usted sea candidato presidencial, se lo han planteado algunos sectores de la democracia cristiana en su región. Usted ha dicho que eso depende de algunas condiciones. ¿Está más cerca o más lejos que hace un mes de poder eventualmente sumarse a esta carrera presidencial de acuerdo a cómo está viendo las condiciones también dentro de su partido y de la oposición? Mire, yo no creo en las autoproclamaciones, ni creo en la farándula de las candidaturas.
para que esto sea una cosa banal. Aspirar a ser jefe de Estado es una cosa muy seria, se requieren equipo, voluntad, unidad, proposiciones, una mirada del país y por lo tanto desecho las aventuras personales, el lucimiento, el individualismo, esta es una cosa muy seria. Mientras yo no vea esas condiciones, voy a mantener, digamos, mi decisión de no pronunciarme ni no tomar una decisión sobre esa naturaleza. Pero los escenarios pueden cambiar y si hay condiciones objetivas tendré que verlo y pensarlo, pero mientras tanto seguiré haciendo mi trabajo profesional como senador, como a mí me gusta hacerlo, con la seriedad y la rigurosidad que corresponde a un cargo de la naturaleza que ejerzo. Senador, y para entenderlo, ¿cuáles son esas condiciones objetivas? ¿Quién o quiénes tendrían que pedirle a usted que sea candidato para que usted considere que sea una cosa seria y a la cual usted podría sumarse? Mire, primero uno tiene que tener un partido político que lo apoye, con la unidad necesaria para que todos tengamos un diseño y una estrategia común y que todos estemos mirando para el sur o para el norte, como sea, pero para un mismo horizonte. Segundo, tener una propuesta que ofrecerle al país respecto de la mirada de lo que hay que hacer en el Chile del siglo XXI y sobre todo después del plebiscito constitucional y de la nueva constitución que vamos a tener. Tener equipos partidarios que te respalden en términos de profesionales de la economía, de las distintas ciencias que necesita el Estado. Bueno, tener un conjunto de esa naturaleza. Pero yo no puedo andar solo caminando por la vida cuando se trata de un cargo de tan alta responsabilidad como es la jefatura de Estado. Por ahí van mis condiciones que yo he puesto en conocimiento, en este caso de mi partido, la Democracia Cristiana. Senador Francisco Guanchumilla, gracias por haber conversado con nosotros esta tarde. Buenas tardes. Encantado, Daniel. Muy buenas tardes.